Hello everyone. The topic of this week's blog is influence or influenced. Hola, ¿cómo están? El tema del blog de esta semana es influencia o influenciado. See, whether we like it or not, whether we admit it or not, there is always one of two effects in every relationship. We are either influenced or influenced. Nos guste o no, lo admitamos o no, van a haber siempre uno de dos efectos en cada relación. O somos influencia o somos influenciados. That's why God is warning us against a specific type of relationship. Not that we should stay away from them, but He's warning us that we should be careful not to be under their influence. Es por eso que Dios nos advierte en contra de un tipo específico de relaciones. No que nos alejemos de estas relaciones, pero que tengamos mucho cuidado de no estar bajo su influencia. The book of Psalms, chapter 1, verse 1 says, "How happy is the man who doesn't follow the advice of the wicked or take the path of sinners or join a group of mockers." Salmos 1:1 dice, "Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones." These relationships have three important elements: wicked, sinners, mockers. Estas relaciones tienen tres elementos muy importantes: malvados, pecadores y burlones. See, there's a type of relationship that urges us to wickedness, to sin, and to shame. And it pushes us away from God. Hay un tipo de relación que nos invita a la maldad, al pecado, a la humillación, y nos aleja más bien de Dios. Now, when we are under the influence of these relationships, and it could be people, it could be addictions, you name it, cuando estamos bajo la influencia de estas relaciones, y puede ser con gente, puede ser con adicciones, tú le pones el nombre. When we are under the influence of these relationships, it creates in us confusion, doubt, and apathy against God and His truths. Cuando somos influenciados por estas relaciones, crea en nosotros confusión, duda y apatía en contra de Dios y de sus principios. And when the tough times come, we have no hope. We don't see the light at the end of the tunnel. And we find ourselves in a never-ending cycle, just going deeper and deeper into our trial. Y cuando los tiempos duros vienen, no tenemos esperanza. Y nos vemos no vemos la luz al final del túnel y nos vemos en un ciclo interminable, más bien hundiéndonos más y más en nuestra prueba. Yet there is another type of relationship that invites us to righteousness, to obedience and joy. Pero hay otro tipo de relación que nos invita a justicia, nos invita a obediencia, nos invita a gozo. Now, when we are under the influence of this new type of relationship, and again, it could be with people, it could be with the Word of God, it could be with your local church, it could be through acts of service. Cuando estamos siendo influenciados por este nuevo tipo de relaciones, ahora puede ser con gente, puede ser con la palabra de Dios, puede ser con tu iglesia local o por medio de actos de servicio. When we are under the influence of this new type of relationship, it creates in us clarity, belief, joy. Cuando somos influenciados por este nuevo tipo de relación, crea en nosotros claridad, creencia y crea gozo. When tough times come, we have faith, we have hope, and we see the light at the end of the tunnel. Cuando vienen los tiempos difíciles, tenemos fe, tenemos esperanza, tenemos gozo y vemos la luz al final del túnel. So, in the first type of relationship, we are called to be influence. En el primer tipo de relación, somos llamados a ser influencia. In the latter, we are called to be influenced. Y en la segunda, somos llamados a ser influenciados. So let me close
with two questions that we should be asking ourselves every day. Déjame cerrar con dos preguntas que todos debemos hacernos todos los días. The first question is, where are you being influenced? La primera pregunta es, ¿dónde tú estás siendo influencia? And the last question is, where are you being influenced? La segunda pregunta es, ¿dónde estás siendo influenciado? Thank you for watching this blog, and I will see you next time. Gracias por observar este video y nos miramos la próxima vez.